Hola a todos, soy Marcelo San Martín, soy cardiólogo de la Unidad de Críticos Cardiovasculares del Hospital Ramón y Cajal y de hemodinámica. En los tiempos que corren es posible que tengamos que manejar pacientes con COVID-19 y distrés respiratorio, y esto es lo que me ha animado a hacer esta breve y sencilla revisión. Es importante, no obstante, pues como a modo de disclaimer, reflejar que yo soy cardiólogo. Estoy acostumbrado a manejar el infarto, pues pacientes postparada cardíaca, pero no el manejo de distrés. Eso no pertenece a mi día a día. Por lo tanto, he basado en la literatura médica, en charlas, en comentarios con expertos, experiencia de colegas que están ahora mismo trabajando en la UCQ, más que una experiencia personal en este momento. El manejo de estos pacientes siempre es mejor hacerlo en conjunto con un experto, un anestesiólogo, un intensivista, aunque reconozco que las circunstancias actuales nos pueden obligar a tener que manejar este síndrome clínico en primera línea. Así que empezaremos por el diagnóstico. Esta es la definición consenso Berlín, que los síntomas respiratorios deben haber empezado dentro de una semana desde una agresión clínicamente conocida, o debe haber un empeoramiento de los síntomas durante la pasada semana. Estoy hablando del diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Debe haber opacidades bilaterales en la radiografía de tórax o en el TAC. Estas opacidades no se explicarían por un derrame pleural, por colapso lobar o nódulos pulmonares. Y la insuficiencia respiratoria no podría explicarse por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Conviene realizar una evaluación objetiva, por ejemplo con un eco, para excluir el edema pulmonar hidrostático si no hay factores de riesgo para distrés. Puede ser suficiente con una placa de tórax, por ejemplo. Esto sería un ejemplo de neumonía por el nuevo coronavirus, y esto es un claro ejemplo de edema agudo de pulmón cardiogénico, de insuficiencia cardíaca izquierda. Estamos más acostumbrados los cardiólogos a manejar. Siguiendo con la definición Berlín, el deterioro debe ser moderado o grave de la oxigenación, y esto se define por la ratio, por la relación entre la tensión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, es decir, la PO2 que sacamos de la gasometría y la FiO2 que podemos obtener del respirador, de lo que estamos administrando en este momento. Y a partir de ahora esta relación, esta ratio la voy a llamar, como llaman todo el mundo, PAFI. La severidad de la hipoxemia define la severidad del distrés, así que un distrés leve sería una PAFI entre 200 y 300, con los parámetros del ventilador que incluyen una PIP o CPAP mayor de 5 centímetros de agua, que sería la PIP fisiológica. Un distrés moderado sería una PAFI entre 100 y 200, siempre también con una PIP al menos 5 centímetros de agua, y un distrés grave sería el que tiene una PAFI menor de 100. ¿Cómo se calcula esto? Pues puede parecer así muy sencillo, pero bueno, yo pongo aquí un ejemplo, que sería una gasometría que demuestra una PO2 de 60 mientras el paciente recibe una FiO2 de 80% de 0,8. Hacemos 60 dividido entre 0,8, obtenemos el valor de 75. Eso sería una PAFI de un distrés grave. Otros conceptos importantes para la estratificación pronóstica de estos pacientes que se están utilizando en nuestro hospital en el día a día en los tiempos COVID. Pues uno de ellos es obtener el SOFA score. Eso se puede obtener incluso a diario para ver la evolución, e incluso es uno de los criterios de ingreso en UCI. ¿Cómo se obtiene esto? Aquí he sacado una foto de la página MDCalc que recomiendo. Pues es básicamente este score. Cuenta con parámetros como la PO2, como la FiO2, si el paciente está o no está en ventilación mecánica, incluyendo una ventilación no invasiva, el recuento de plaquetas, la escala Glasgow. Lo interesante de estas páginas web o de estas aplicaciones que cualquier otro punto le puedes clicar encima y obtener la escala, por si no nos acordamos de la escala. La bilirrubina, la presión arterial media, o si el paciente está en tratamiento con drogas vasoactivas, y la creatinina, si hay o no insuficiencia renal. Todo esto aumenta el pronóstico y se puede evaluar de una manera prospectiva la clasificación, estratificación de riesgo de estos pacientes. Como he dicho, pues es muy interesante tener a mano pues aplicaciones en el móvil o incluso en favoritos de ordenador, Clinicalc y MDCalc, por ejemplo,
CliniCalc, pues yo la tengo en mi móvil y ahí tengo, por ejemplo, en favoritos de la aplicación los cálculos de la infusión de fármacos, y MDCalc pues tiene pues toda suerte de scores que son interesantes, como el SOFA-score y este otro score, que es el CURB 65, que se usa para estratificar la severidad de la neumonía e incluso valorar criterios de ingreso. Por ejemplo, la confusión, la urea o el nitrógeno ureico, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica y la edad. Todo esto, si es positivo, son marcadores de riesgo. Un CURB score igual o mayor de 3 implica una neumonía grave que requiere hospitalización normalmente, y pues en nuestro hospital ingreso en UBI por encima de 3, creo recordar. Pues volvamos al pulmón y los modos de ventilación. ¿Qué podemos decir de la ventilación no invasiva en esa época con la infección por el coronavirus? Pues yo he sacado mucho de este libro, de este capítulo en internet, que está accesible, es gratuito. Dejaré el enlace en los detalles del YouTube. Y pues sí, os envío la presentación, es hacer clic aquí y lo tendréis. Pero es interesante lo que dice, que los modos de ventilación no invasiva con mascarilla parece que son poco útiles. O sea, cuando el paciente acaba necesitando esto, acabará con tubo. Y además, el ventilar con mascarilla, esa presión positiva, produce aerosoles. Esa aerosolización aumentaría el riesgo de contagio del personal sanitario. En cuanto a las gafas de alto flujo, pues se ve mejoría, pero también hay opiniones hacia el lado de que flujos mayores de 30 litros por minuto, normalmente ponemos 40, 50, 60 litros, pero en estos casos podría ser razonable dejar un máximo de 30 litros, porque eso podría aumentar también el riesgo de contagio al personal sanitario. Y la intubación precoz tendría la ventaja de permitir una técnica rápida sin necesidad de estar ventilando con mascarilla una vez que sedemos y relajemos al paciente. Yo soy de los que opina que deberían intubar estos pacientes los que más experiencia tienen, e idealmente con el videolaringoscopio, para intentar disminuir las probabilidades de contagio. ¿Cómo programamos el respirador? Bueno, pues si se os olvidan los parámetros del respirador habituales, aquí hace un par de días grabé una charla sobre ventilación mecánica, un repaso súper básico. Dejaré también el enlace o podéis verlo en mi perfil de YouTube. La clave aquí es elegir un volumen tidal bajo, lo que se viene a conocer como ventilación protectora. Esto es en torno a 4 a 6 mililitros kilo, 6, si queréis recordar un solo número, y aquí se calcula según peso ideal. ¿No? Un individuo tiene 150 kilos, ese no será su peso ideal, y vamos a calcular para el peso ideal del paciente. Mi elección inicial en modos de ventilación es el modo de volumen control regulado por presión, como he explicado en mi anterior charla. La presión plató máxima debe ser igual o inferior a 30 centímetros de agua, y más importante de todo esto es tener la diferencia de presión máxima y la PIP inferior a 18 centímetros de agua. Se parece que esa driving pressure, que es como he conocido, mayor de 18, es un fuerte marcador de mal pronóstico. Se elige una PIP inicial en torno a 8, luego habrá que ir tanteando, habrá que subir en función de la respuesta hemodinámica, meter mucha presión de golpe en un paciente si está justo de tensiones puede suponer un deterioro rápido y habrá que equilibrar con noradrenalina. Una FiO2 inicial del 100% y programar la frecuencia respiratoria algo superior a lo habitual, porque aquí en estos casos el volumen tidal seguramente será pequeño para estos límites de presión, y de esta forma habrá que equilibrarlo para mantener el volumen minuto suficiente para lavar la CO2. La relación IE inicial es de 1-2. En algunos casos habría que acortarlo porque los pacientes hacen retención de presión al final de la aspiración algunas veces, lo que se conoce como auto-PIP. Bueno, pues todo esto el paciente no oxigena, ¿qué hacemos? Aquí lo que es importante es tener claros los objetivos. El objetivo de saturación está en cualquier sitio entre el 88 y el 92%, vamos a poner el 90%, y la PO2 mayor de 55 a 80, o sea, 55 y 60
podríamos darnos por satisfecho en la mayoría de los pacientes. Y la base de la ventilación en el distrés es la PIP, es la presión positiva final de la expiración, pero siempre manteniendo una ventilación protectora, es decir, evitando el barotrauma y el volutrauma. Demasiada presión o demasiado volumen daña las zonas sanas y aumentan la mortalidad. Hay que intentar también minimizar la FiO2, marcando por objetivo una FiO2 menor del 70%, siempre que esto sea posible, evidentemente, y tolerar incluso valores de CO2 que no toleraríamos en otros pacientes, si necesario, pues el pH menor de 7,2 o lo que sea. Se puede compensar esa acidosis respiratoria con bicarbonato. ¿Cómo calcular la PIP óptima? Bueno, pues hay técnicas de hacerlo después del reclutamiento, pero pues os dejo aquí esta tabla del Arts Clinical Network, que fue un ensayo clínico, en lo que hacían era estimar la PIP que sería necesaria según la FiO2 que estamos administrando. Así, por ejemplo, si tenemos una FiO2 de 1, la PIP sería cualquier cosa entre el 18 y 24. Yo, niveles mayores de 20 centímetros de agua, creo que es probable que no pueda tolerar el paciente y nos pasaríamos de límites de presión. ¿Cómo calcular entonces la PIP? Pues cualquier punto entre el 14 y el 18 suele estar. Y yo lo que hago es ir aumentando la PIP observando un parámetro que aparece en el respirador, que es la compliancia. En el momento en que aumento la PIP y ya no se expanden más los pulmones, eso ya no va a expandir más por más que subas la PIP. Lo que puede hacer es incluso disminuir la compliancia a partir de ahí, y esto sería la PIP óptima. Lo dejaría ahí y no soltaría la tubuladura para aspirar, para hacer nada, porque si no pierdes ese reclutamiento que has conseguido. Así que orientativo, lo ideal es estimar la PIP idónea, y esto se hace pues a partir de la complianza. La sedación se debe hacer la mayoría de las veces con un relajante neuromuscular a la vez. Estudio Curasis en el 2010 ya determinó que el cisatracurium disminuye la mortalidad en los pacientes con distrés, aunque un ensayo clínico más reciente, el Rose Trial, publicado en New England en mayo del año pasado, no observó lo mismo. No sé qué es lo que ha pasado en estos 10 años. Es posible que alguno de los pacientes que estemos ventilando ahora con las técnicas actuales se pueda prescindir del relajante neuromuscular. Nosotros seguimos utilizando el relajante muscular. Cualquier movimiento anormal del paciente, tos, aumenta bruscamente la presión intratorácica, la presión intraalveolar, lo que puede generar barotrauma, neumotoras y otras complicaciones. Bueno, pues el siguiente paso, y muy importante, es la pronación. Aquí os dejo un vídeo en New England muy interesante, aunque lo he recortado por razones didácticas, de cómo hacen las enfermeras este proceso. Es importante el cuidado de los ojos, que alguien esté pendiente de todos los tubos que tiene el paciente. Inicialmente traen el paciente hacia un lado. Hay siempre una persona pendiente del tubo orotraqueal. Y fijaros cómo ahora va a meter uno de los brazos del paciente pues debajo del cuerpo, con mucho cuidado. En todo el cablerío. Esto es fácil hablarlo, pero no es tan fácil hacerlo. Entonces ahí se aprovecha para cambiar la ropa de la cama. La pronación ha demostrado disminuir la mortalidad en ensayos clínicos cuando aplicada mayor de 12 horas al día. Parece que cuanto más tiempo mejor. O sea, mi sugerencia es dejarlo 2 turnos de enfermería, es decir, 16 horas el paciente pronado y las 8 horas el paciente en posición supina, que es para poder hacer las pruebas y también evitar úlceras de estrés. Es muy importante este último aspecto, evitar úlceras en la cara, en las rodillas, en todas las articulaciones, pues no es la posición natural y estamos menos acostumbrados. Aquí se va a terminar de rotar el paciente y poner... Habéis visto que han puesto los electrodos en la espalda, los electrodos de electro. Y esto, lo que están haciendo en la UCI, en la UCQ, pues es crear equipo de enfermeras pronadoras que van pasando por las habitaciones pronando al paciente.
Otras opciones para reclutar más alvéolos, nosotros lamentablemente no tenemos esto, que sería otro modo de ventilación muy interesante, que es el Airway Pressure Release Ventilation. Aquí lo que se hace es invertir la relación IE, se deja una inspiración muy prolongada, hasta 5 o 6 segundos, aquí 5 segundos de inspiración y muy poquito de expiración. Entonces se aprovecha ese poquito de expiración para el intercambio de gas carbónico, y la inspiración lo que se hace es programar una presión máxima y una presión mínima, que podría ser una presión de 30 y una presión de 0. Y se corrige según las curvas. No me puedo detener mucho aquí, por muy interesante que sea. Dejaré enlaces también en los detalles de la presentación para que las personas que estén interesadas puedan ir a los vídeos, a la bibliografía. Un aspecto único interesante es que se puede permitir la ventilación espontánea, y eso está bueno porque crea algunos momentos de presión negativa. En resumen, distrés respiratorio del adulto, sedación profunda y relajación en la mayoría, si no todos los pacientes. Utilizar ventilación protectora, evitar el bolo y el barotrauma. El volumen tidal es 6 mililitros hasta 4 mililitros por kilo en algunos pacientes, para obtener una presión plató inferior siempre a 30 centímetros de agua. Utilizar PIP alta para conseguir la oxigenación, obtener la PIP óptima según la compliance, y utilizar la pronación pues el máximo de tiempo posible. Diría que mayor de 12 horas sí, y 16 horas si eso es posible. Muchas gracias por el interés.